El Señor te bendiga. Soy el pastor Juan Carlos Lara, aquí nuevamente desde Manantial de Vida para las Naciones. Y una bendición también estar aquí con ustedes el día de hoy, buscando nutrirnos de la palabra del Señor el día de hoy. En este su programa al cual llamamos En Intimidad con Dios. ¿Qué te parece si vamos a hacer una oración para invocar el bien y el favor de Dios en este estudio? Vamos a orar ahora junto conmigo. Padre, te damos gracias por la bendición que nos da, Señor eterno, de tener este encuentro, Señor Santo, contigo, por medio de tu palabra, Señor, el cual te pido, Señor, que sea fructífero, que sea de bendición, mi Dios, que la palabra, Señor Santo, que escuchemos, Señor, podamos tomarla, escucharla, retenerla, creerla y hacerla. Favorécenos, Señor, y danos entendimiento, Dios mío, claro, para entonces, Dios mío, por poner por obra lo que nos das. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido, Señor. Amén. Hoy tenemos un título, el cual se llama Marcando la autoridad de Cristo con tu vida. Hay otra palabra de la cual vamos a estar hablando, ¿no? En el sentido de dejando huella, ¿no? Con la autoridad que Cristo te da, con la autoridad de Cristo en el ministerio, en tu llamado, en tu vida, en lo que haces para Él, pero sobre todo en lo que crees, ¿no? Muchas veces la autoridad puede ser interpretada o puede tener una dirección en la cual alguien habla más fuerte quizá, o porque tiene un rango alto y la gente, pues, verdad, le merece respeto a esa persona y la escucha. Pero en sí la autoridad de la cual vamos a hablar es una autoridad que tiene más que ver con la fe, con la certeza, con la veracidad de lo que tú declares, de lo que tú hagas, de lo que tú creas. Y no hay ninguna otra persona de la cual podemos aprender mejor sobre la autoridad que Cristo. Y vamos a tener este estudio, esta palabra la vamos a estar tomando del libro de San Marcos, en el Evangelio según San Marcos capítulo 1. Vamos a estar leyendo del 21 al 34, que es cuando Cristo comienza su ministerio, después de que es bautizado y después de estar esos 40 días en el desierto, en ayuno y en tentación con el enemigo. Jesucristo pues viene a escena, sale a escena para comenzar e iniciar su ministerio y a predicar el reino de los cielos, o como dice aquí en un versículo, en el versículo 15 del capítulo 1, que es de donde vamos a estar leyendo, dice, el tiempo se ha acercado, el reino de Dios se ha manifestado, arrepentíos y creed en el Evangelio, dice. Entonces, básicamente ese era el Evangelio, lo básico del Evangelio de Cristo, ¿no? De que las personas se arrepintieran y que creyeran en el reino de los cielos que se había acercado. Vale decir, Dios mismo se había enviado a su envasor, que en este caso es Jesucristo, a su Hijo, para revelarle al mundo, ¿verdad?, la voluntad de Dios, la voluntad del reino de los cielos. Pero habla de algo, habla de un arrepentimiento, ¿no? Es importante que, aunque no vayamos a hablar de este tema ahorita, es importante que entiendas de que una vida cristiana no comienza cuando recibes a Jesús como tu Salvador, sino cuando te arrepientes de tus pecados. Una vez arrepentido, el siguiente paso es recibir al Señor como tu Salvador, y entonces comenzar una vida cristiana, una vida nueva en la persona de Cristo. Pero bueno, el tema que vamos a estar hablando esta tarde es el tema sobre la autoridad de Jesús y la autoridad que tú necesitas tener. Mayores cosas que las que yo he hecho, vosotros haréis, dice el Señor. Le dijo a sus apóstoles y por consiguiente, ¿verdad?, a nosotros quienes somos los que estamos en este mundo, ¿verdad?, como representantes, como hijos de Dios, como representantes del Evangelio, como cristianos que somos.
Voy a estar leyendo en el capítulo 1 de Marcos, verso 21 al 34. Y déjame comenzar a leerte. Dice la escritura, en el nombre de Jesús, dice, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, hablando de Jesús y de sus apóstoles. Dice, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Una expresión muy notoria que Cristo hace, y eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo, también de Lucas, donde Cristo le llama a los fariseos y a los escribas hipócritas. Y tú y yo entendemos que la palabra hipócrita tiene un significado o que significa, más bien dicho, sobre alguien que está actuando, alguien que no es verdadero, alguien que no es genuino. Básicamente eso es lo que es, ¿no? Entonces Cristo llama a los escribas y a los fariseos hipócritas, porque no tenían autoridad. Declaraban y mandaban hacer cosas que ellos no hacían. Obligaban básicamente a la gente a hacer cosas, pero ellos no movían ningún dedo y querían ser vistos en estima, en alto, y que los respetasen. Entonces, por eso es que Cristo les llama así, no hipócritas. Entonces, aquí Marcos está declarando que Cristo venía y hablaba con autoridad. La autoridad tiene una dirección en que sus palabras eran verdaderas. ¿Por qué? Por sus hechos. Yo quiero que tú entiendas una cosa. Muchas veces tendemos nosotros a enfocarnos en ciertas direcciones y no miramos en un sentido completo, más abierto, la vida de Jesús. Jesús tenía poder, había poder cuando Él sanaba, cuando Él transformaba, y de eso vamos a estar hablando también más a ratito. Pero también Jesús era una persona que lo que predicaba hacía, lo que enseñaba hacía. Y déjame decirte una cosa, antes de que Él lo predicara, Él ya lo había hecho. Yo quiero que notes lo que te acabo de decir. Antes de que Él predicase, antes de que Él enseñase, antes de que Él exhortase, Él ya lo había hecho, Él ya lo había vivido, ya era algo natural en su vida. Entonces, no pretendas tú ser un maestro sin conocer lo que enseñas. Conoce lo que enseñas, lo que se te enseña primero a ti, lo vives, lo experimentas, lo aplicas en tu vida, te haces práctico y después lo enseñas. Porque ahora lo vas a enseñar con autoridad. ¿Por qué? Porque lo vives. Entonces es importante que entiendas eso. Desgraciadamente, muchas veces queremos ser maestros sin conocer, sin saber. Tenemos teoría, pero no tenemos práctica. Tenemos palabra en nuestra boca, pero es palabra sin sabiduría, porque la sabiduría en este caso viene siendo el hecho de que tú ya lo has vivido, de que tú lo experimentas y de que tú sabes que es efectivo y que es bueno. Entonces, por eso es bien importante que entiendas una cosa. Cuando leas la Escritura, lee la Escritura para ti primero. Aprende de ella, aliméntate de ella, cree en ella y vívela, aplícala. Entonces estás tú alimentándote primero con ella y estás experimentando la realidad del reino de los cielos en tu vida, y después, cuando tienes la oportunidad de exhortar, de enseñar o de guiar, pues tú tienes la experiencia de haberlo vivido. Es como cuando tú te subes a un avión y comienza la azafata a declarar, ¿verdad?, a decirles los procedimientos en casos de emergencia, y cuando pasa una situación donde salen las mascarillas de oxígeno. Cada asiento tiene una mascarilla que sale del techo cuando están en esa circunstancia, en esa situación. Y me llama la atención que dice que te dicen que si eres adulto y vas con un niño, primero te pongas la máscara tú y después se la pongas al niño.
lo más lógico en una reacción como esa es de que pienses, ¿verdad? Digamos, a lo mejor es tu hijo, tu hija, de que pienses inmediatamente en querer salvarlo a él, de querer ponerle la marca, la máscara de oxígeno a él o a ella. Pero sin embargo el consejo es de que tú primero te lo pongas para que entonces estés habilitado y estés respirando para poder atender el que está a un lado tuyo y atenderlo mejor en caso de que no sepa ponerse la máscara. Entonces, con ese ejemplo lo que te quiero dar a entender es de que vive la palabra, cree la palabra, vive la palabra, practica la palabra de Dios y después enséñala. No caigas en el rollito donde somos muy buenos para exhortar, para enseñar, pero pobres para hacer. Entonces no hay autoridad. Y esa es la autoridad de Cristo. Cristo es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el verbo de Dios. Y el significado de verbo es una acción o es acción. Sí, Jesús es acción. Ahorita vamos a ir mirando un poco más sobre esto. Versículo que sigue, 23, dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, hijo Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Yo quiero que notes aquí una cosa. Nota que Cristo no deja que declaren, que destapen quién es Él. ¿Por qué? Por el mismo tema que te estoy diciendo. Dios quiere que conozcas al Hijo de Dios por su obra, no nada más por su palabra, no nada más por lo que te enseña. Y la obra de Él es de que las palabras que declara, Él las vive, Él las hace. Entonces, sus acciones son quien manifiestan que Él es el Hijo de Dios. Tremendo eso. Entonces, se cumple ese dicho que dice que una acción vale más que 1000 palabras. Y Dios quiere que seas así. Que tú seas una persona de acción, de obras buenas, de acciones correctas, de acciones santas. Que sirvas de inspiración a los que te observan. Porque siempre tenemos gente alrededor de nosotros. Gente que el solo hecho de que nosotros seamos cristianos nos van a observar más que a los demás. Si ellos miran que tú eres una persona que tienes verdad en tu palabra por lo que tú haces, entonces tú vas a servir de inspiración a ellos en el tiempo de su prueba, en el tiempo en el cual ellos van a levantar los ojos a Dios en su prueba y desesperación y se van a acordar de ti y van a hacer lo mismo que tú hiciste, creer en Jesús. ¿Por qué? Porque tú les serviste de inspiración. ¿Por qué nuevamente? Porque miraron en ti que eres una persona de autoridad, que eres una persona genuina, que eres un cristiano verdadero. Hoy en día hay muchos cristianos que ojalá ni tú ni yo seamos eso. Con libertinaje, con demasiado libertinaje en sus vidas. Cristianos que no tienen temor, que no les da miedo hablar mal de otros o mal de sus mismos consiervos, de casi echarlos al infierno. Que no tienen miedo de repente andar en un ambiente mundano o a lo mejor hasta hacer prácticas mundanas y no hay temor en ellos. Porque el domingo están en la iglesia. Porque se siguen ellos considerando hijos de Dios. Ahora, esto no quiere decir que nosotros los cristianos no cometamos errores o no pequemos. Por supuesto que pecamos, pero abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, dice en la carta de Juan, el apóstol Juan. Entonces,
estamos en tiempos donde debemos de marcar muy bien nuestra diferencia entre ser cristianos verdaderos, genuinos, y no cristianos con libertinaje en nuestras obras, en nuestra manera de vivir. Dice la Escritura que una persona que no es fría ni caliente, allá en el libro de Apocalipsis capítulo 3, dice que está por vomitarla el Señor Jesús. Básicamente lo que te estoy diciendo es lo que significa la Escritura y lo que nos dice. Porque lo más interesante de todo esto es de que el cristiano que no tiene autoridad es el que no vive su fe, el que no vive lo que se le ha enseñado, no lo practica y piensa que con unas alabanzas que le cante a Dios, con un tiempo de oración, está todo arreglado. No, porque mientras estás en tu aposento con Dios o estás leyendo la Escritura y estás con Dios, estás haciendo ese momento como un momento de hipocresía y falsedad. ¿Por qué? Porque cuando sales de ahí no practicas lo que viviste, lo que se te enseñó, lo que se te reveló. Entonces, estamos en tiempos, como te digo nuevamente, donde hay demasiado libertinaje dentro de la iglesia. Y cuando hay demasiado libertinaje, yo quiero que notes una cosa. Un siervo, una sierva de Dios que te hable, que te predique lo que la palabra de Dios, por el libertinaje que lleva, se te hace fuerte, se te hace muy radical, se te hace muy pesado por llevar. ¿Por qué? Porque la mitad de ti está en el mundo y no puedes llevar el yugo de Cristo. No puedes. Está demasiado pesado para ti. Pero cuando tú te arrepientes de corazón y comienzas a vivir una vida verdaderamente cristiana, donde practicas lo que se te enseña, lo que se te dice, te gozas escuchando esta clase de sermones, te gozas escuchando esta palabra que en otro tiempo puede ser una palabra muy radical para tus oídos. Te gozas, te da alegría, te hace producir algo muy especial dentro de ti. Entonces tienes que vivir tu vida cristiana con autoridad, la autoridad que Cristo te da a través de ella. Sigue diciendo aquí más adelante, dice, y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Con qué autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Fíjate aquí lo que pasa también. Dice, y los espíritus inmundos le obedecen. Cuando tú tienes autoridad, cuando tú tienes veracidad en tus palabras porque tienes obras, déjame te digo una cosa, los demonios tiemblan, los espíritus inmundos tiemblan ante las palabras que salen de tu boca porque saben que tú eres genuino, que tú eres verdadero, que la fe del Señor en ti es fuerte, es firme. Y huyen, se van. Al momento en que tú declaras en el nombre de Jesús, se van cuando los echas fuera. Se someten a lo que sale de tu boca. ¿Por qué? Porque en ti hay veracidad y no hipocresía. Ellos se dan cuenta. Dice la Escritura en el libro de los Hechos que un hombre intentó sacar un demonio en el nombre de Jesús, ese del cual Pablo predica, decía, y el demonio le contestó y le dijo, a Pablo lo conozco, pero a ti no. Entonces vino y le dio una arrastrada a él, una golpiza a él y a sus 7 hijos, hasta dejarlos desnudos. Y salieron por ahí corriendo. Pero ¿por qué no hizo el demonio con Pablo lo mismo? Porque a Pablo lo conocía, porque era un hombre que tenía autoridad, que vivía lo que predicaba, que hacía lo que enseñaba. Entonces, todo esto tiene mucho sentido en tu vida si lo aplicas. Tú puedes tener la autoridad de Cristo. Tú puedes hacer someter en el nombre de Jesús a los espíritus inmundos, a demonios, cuando tú declaras en el nombre de Jesús que sean sometidos o que salgan fuera.
Si tú crees en esto, si tú confías en lo que Dios te está diciendo, simplemente practícalo. Deja de ser un cristiano sabelotón. Deja de ser un cristiano que sabe muy bien arreglar los problemas de los demás, pero no los tuyos. Aplica la palabra de Dios en tu vida y vas a ver que los resultados van a ser extraordinarios. Extraordinarios en el sentido de que va a haber gozo, va a haber firmeza, va a haber alegría, va a haber fe. Una fe de fruto en tu vida que va a hacer diferencia. Para eso Dios te llamó, para que tengas autoridad. No para que seas un títere de tu carne, no para que seas un títere del diablo, de sus legiones, de sus espíritus inmundos, de sus demonios. No para que seas un títere del mundo. Dios te llamó para que tengas autoridad, y una autoridad que sobrepase toda adversidad que venga a tu vida. Fluye ahorita una palabra. Dios quiere que tengas autoridad, te da autoridad para que prediques el evangelio y la gente te escuche. Pero recuerda que la gente te va a escuchar si tú los inspiras, porque te han visto, a que te escuchen. ¿Y cómo los vas a inspirar? A través del testimonio, a través de las obras genuinas, verdaderas y santas que tú haces, que tú tienes. Medita en estas cosas. Termina diciendo ahí el texto y dice: y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. En otras palabras, mi hermano, mi hermana, te das a conocer, te conviertes en una persona inspiradora, inspiras a otros, porque uno le dice a otro y otro le dice a otro, y entonces se va extendiendo tu autoridad, tu persona, el nombre de tu persona, porque verdaderamente Dios vive en ti. ¿Por qué? Porque haces lo que Dios dice que hagas, lo vives. Y tienes una fama para bien, no una fama para vanidad. Muy bien, versículo 29. Dice: al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces él, Jesús, se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre, y ella les servía, en este caso a ellos. Cuando hay autoridad en ti, mi hermano, mi hermana, pasa otra cosa, que este es lo último que vamos a ver. Las enfermedades se van. Tú tienes autoridad también sobre las enfermedades. Muchas veces oras y oras y vuelves a orar y vuelves a pedir. Hace muchos años escuchaba parte de un testimonio que es un poco largo, donde un hermano estaba cansado, estaba ahí en la cama ya por días enfermo, muriéndose, y estaba cansado de que vinieran los hermanos y pusieran sus manos sobre él y le pusieran aceite y gritaran y dijeran: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ya estaba cansado de que vinieran a orar por él, porque no era sanado. Y no era sanado, podrás tú pensar o aludir porque no tenía fe. Bueno, no tenía fe ni los otros. ¿Por qué? Porque no hay autoridad. En otras palabras, tu fe no es efectiva si no hay una autoridad en tu testimonio, en tu vida, si no hay una veracidad. Cuando Cristo entra, ni siquiera reprende la fiebre, lo único que hace es tomar de la mano a la suegra de Pedro, y ella inmediatamente se reincorporó, y la fiebre, dice la Escritura, se le fue inmediatamente. ¿Por qué? Por la autoridad de Cristo. Necesitas tener una fe de autoridad. Recuerda, la fe de autoridad no es porque gritas más fuerte en el nombre de Jesús, o porque estás hablando en lenguas antes de que empieces a orar por esa persona y empiezas a hacer ahí algunos irigotes o panchos, como decimos en México, o señas para que esa persona sea sana. No, la fe que verdaderamente tiene poder es la fe que se vive. El Espíritu de Dios está contigo, se sujeta a tu fe, se sujeta a ti. ¿Por qué? Porque tienes testimonio, porque hay veracidad, porque hay justicia, porque hay genuinidad en ti.
¿Cómo? Porque practicas lo que enseñas, lo que declaras, lo vives. Eres alguien de obras correctas. Sigue diciendo la escritura en estos últimos 3 versículos, dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Entonces, mira, al final del texto, porque considero que este texto debería estar todo junto, pero está dividido en 3. Pero si tú miras al final de este último texto que leí, está la confirmación de la autoridad de Cristo, de que las palabras tenían acciones, tenían una fe de acción, una fe real, una fe verdadera. No necesitas tú que ir, como te he dicho en otras ocasiones. No necesitas que ir tú a una iglesia donde está un pastor conocido, porque el Señor hace ahí cosas extraordinarias. El Señor las puede hacer donde estás tú. Bastantes ocasiones, te podría decirlo de esa manera, he escuchado testimonios en la iglesia de hermanos que dicen que tenían un dolor, que tenían un problema y se levantaron a medianoche y lloraron creyendo, y el Señor les correspondió, los sanó, los bendijo. No tuvieron que venir al altar de la iglesia para que el pastor orara por ellos. La autoridad también es para ti. Vive lo que escuchas, lo que se te dice, lo que se te revela, lo que se te enseña. Vívelo, practícalo. Y cuando estés tú en una situación como estas, donde haya enfermedades o donde haya demonios, vas a tener tú la autoridad para echarlos fuera. Vas a tener la autoridad para que otros te escuchen y crean. Y sobre todo vas a ser inspiración para que muchos crean en la palabra de Dios. Vive tu fe. Practica la palabra que se te enseña. Sé un cristiano de autoridad. Una cristiana genuina. No te hagas sabiondo o sabionda. No te adjudiques. Porque esto está fluyendo. No te adjudiques cosas que no tienes. Estamos en tiempos donde hay muchos profetas y la mayoría son falsos. Estamos en tiempos donde hay muchos que se levantan y declaran maravillas de Dios y no pasa nada. ¿Por qué no son genuinos? Porque no practican lo que se les enseña, porque su fe no tiene poder. Sí, lo que hace que tu fe sea genuina y tenga su fruto es tu manera de vivir. Si vives tu fe, si vives lo que se te enseña, vas a tener autoridad. Me gusta aquí la palabra que dice, y su fama se extendía. Vas a ser conocido, pero conocido para bien. Y te van a buscar, no para que te pongas ahí como el que tú eres el que lo está haciendo, no. Te van a buscar porque tú crees. Gente con fe va a venir a alguien que tiene fe. Y van a ser todos bendecidos. Quiero terminar exhortándote. Quiero cambiar la palabra exhortar, animándote. Quiero terminar animándote a que vuelvas a tu primer amor. Quiero animarte a que vuelvas a las enseñanzas primeras que se te dieron. Muchas veces comenzamos bien y terminamos mal.
terminamos mal porque nos desviamos, ya sea por vanidad o por debilidades o por desánimos o por pruebas que no pudimos pasar. Vuelve a ser como un niño, como ese niño recién nacido en la fe. Nunca cambies, permanece siendo un niño, humilde, atento a lo que Dios te enseña y haciendo lo que Dios te dice, leyendo su escritura todos los días, teniendo oración y comunión con Él y haciendo lo que de ella aprendes, viviendo tu fe. Y entonces, cuando tengas la oportunidad de poder evangelizar o bendecir a alguien con palabra de Dios, la palabra que salga de ti va a ser certera, va a ser firme y va a ser verdadera, porque va a tener todo el respaldo de Dios. Si te caíste, levántate. No permanezcas tirado. Si hay demasiada vanidad en ti dentro de la iglesia, déjala ir. Tú no eres el más inteligente y el más sabio de tu congregación. ¿Qué más podría decirte? Anímate. Vuelve a ser un niño. Y retoma la autoridad que Cristo te enseñó desde el principio. Y vive tu fe. Que Dios te bendiga. Déjame hacer una oración por ti. Si tú eres una persona que necesita esta oración donde la autoridad de Cristo entre de lleno en tu vida y te conviertas en una persona con autoridad, déjame orar por ti. Déjame pedirte por ti. Cierra tus ojos ahí donde estás y deja que la palabra de Dios fluya a tu favor. Padre, te doy gracias por esta palabra que nos has dado. Te doy gracias porque nos recuerdas, Señor eterno, que la autoridad no tiene que ver con gritos, no tiene que ver con nombres, no tiene que ver con títulos. Tiene que ver, Señor Santo, con veracidad, con el hacer lo que nos enseñas. El ser humildes, el ser obedientes, el hacer buenas obras, Señor. El hacer simplemente lo que tú nos enseñas. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que levantes a tus hijos, que los animes, para que hoy, Dios mío, arrepentidos, dejen el mal camino que hayan llevado en el pasado, Señor Santo. Y afírmalos en la fe. Afírmalos con un espíritu humilde, con un espíritu, Dios mío, de verdad, con un espíritu, Señor, genuino, el cual, Dios mío, Señor, les motive a siempre hacer lo que predican, hacer lo que enseñan, hacer lo que tú les enseñaste también. Padre, yo te pido que levantes obreros genuinos, donde la autoridad de tu Hijo, Dios mío, esté en ellos. Y esa autoridad, Dios mío, por esa autoridad, Señor Santo, se sometan los demonios, las enfermedades salgan, los espíritus inmundos huyan, Dios mío, y las almas escuchen el Evangelio, Padre eterno, y sean, Dios mío, salvadas y sanadas, donde las enfermedades, Dios mío, desaparezcan por causa de la palabra, con autoridad que tus hijos y hijas declaran en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que bendiga, Señor, a todos aquellos quienes en este momento están recibiendo esta palabra. Y te pido, Señor, que sanes, Dios mío, toda dolencia, toda enfermedad que ellos en este momento te están pidiendo, por ellos, por sus hijos, por sus hijas, por sus familiares, por personas que conocen, Dios mío, que están sufriendo. Que todo demonio, que todo espíritu se someta ahora mismo en el nombre de Jesús y salga fuera de la vida de todos aquellos, Señor eterno, que en este momento, Dios mío, tus hijos te piden, salgan de sus vidas. Padre, en el nombre de Jesús, glorifícate y bendice, mi Dios eterno, te pido tu nombre. Bendícelo, Dios mío, bendiciendo, Señor eterno, a todas estas personas, a todos estos hijos e hijas tuyas. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pido, Señor. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Fue una bendición estar nuevamente contigo aquí desde Manantial de Vida para las Naciones. Sigue sintonizándonos, sigue mirándonos a través del Facebook. Tienes una petición, ponla por ahí y te contestaremos. Haremos una oración de fe junto contigo para que el Señor te bendiga independientemente de lo que estés pidiendo. Visítanos nuevamente, como te digo, en nuestra página de internet o en nuestra en la página del Facebook.
Todos los días tenemos devocionales que son de bendición para muchos y lo van a hacer de seguro para ti también, como también predicaciones los domingos y enseñanzas los lunes. Dios siempre tiene algo fresco para ti, para que sigas afirmándote y creyendo que en Cristo todas las cosas son posibles. Por lo demás, que Dios te bendiga y hasta la próxima. Bye bye.